Les invito a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este día, Señor, por este inicio de una nueva escuela dominical, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes con tu palabra, Señor, lo que quieres de nosotros, tu voluntad, Señor, primeramente a quien predica, Señor, como también a quienes escuchan, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que quieres hoy de nosotros, Señor, lo que has predicado durante todo este tiempo, Señor, y cómo han reaccionado las personas, Señor. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, invitamos a los más pequeños a pasar a sus salas. Los más jóvenes también pasan a sus salas y los jóvenes maduros se quedan aquí. Bien. Habiendo dicho esto, estamos en la serie de Hechos, Edificaré mi iglesia. Como prometió Jesucristo, allá en Mateo capítulo 16, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos y vemos cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, obra en las distintas personas, de los distintos creyentes. Obra en Pedro, luego en Pablo, ¿cierto?, en Bernabé. Y una serie de hermanos que están de alguna manera siendo instrumentos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver algo distinto. Si bien en una primera lectura de esta porción, que a propósito no le he dicho cuál es el capítulo 19, desde el versículo 20 al 41, es una porción bastante extensa, pero habla de un hecho en particular, de un alboroto, ¿sí?, de una actividad que sale de los esquemas que esperamos normalmente. Y cuando lo leemos en una primera mirada, tendemos a pensar que es algo que se ha repetido. Tendemos a pensar que es nuevamente la resistencia que se está oponiendo al Espíritu, ¿cierto?, a la obra del Espíritu. Pero no vemos a Pablo por ninguna parte, y esto nos va a llamar la atención. ¿Hay algo que quiere mostrar el narrador? Tal vez, pero tampoco lo dice explícitamente. Y queda la sensación de que el texto nos está hablando a nosotros hoy. Y esa es un poco lo que quiero invitarlos a entender lo que el Señor nos quiere decir hoy. Amén. Bien, nos ponemos en contexto. Estamos en Hechos. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Ha pasado por varios lugares dentro de un espectro del antiguo Imperio Romano, ¿cierto? Y si me ayudan con un mapa, está en una provincia que se llama Asia. Lo que nosotros actualmente conocemos por Asia es mucho más grande, sobre todo hacia la derecha. Geográficamente en ese lugar se llama Asia Menor, pero originalmente y en los tiempos de Roma esa era la provincia de Asia, ¿sí?, donde en uno de los extremos en la costa está la ciudad de Éfeso. Como bien sabemos, los puertos en el Mediterráneo eran un lugar de mucho contacto, intercambio comercial y movimiento. Y por lo tanto Éfeso no es algo al azar, sino tiene un efecto que vamos a ver en parte en cuanto al comportamiento de lo que sucede en los hechos. Bien, gracias por ese mapa. Dentro del viaje, del tercer viaje a misionero de Pablo, ¿cierto?, él recorre varias ciudades y se queda en Éfeso por un tiempo mayor a lo estipulado. En principio se habla de 2 años, primero habla de 2 o 3 semanas, luego 2 años, y por último habla inclusive de 3 años cuando él mismo lo relata, ¿sí? Podemos entender de que en esos 3 años han sucedido muchas cosas, ¿sí? Recordamos de las clases anteriores que Pablo
como predicó Miguel, ¿cierto? Pablo bautizó a aquellos que habían creído en Juan el Bautista, ¿sí? Luego exhortó a aquellos que estaban haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y por último, bajo ese mismo resultado, bajo esa misma exhortación, logra que aquellos que practicaban la magia la dejaran y quemaran una serie de libros o textos, ¿sí? Y estamos mirando de que hay un efecto que está ocurriendo, ¿sí? en las personas que viven en Éfeso, y lo que vamos a ver ahora, y es el título de esta predicación, el Espíritu Santo está obrando en la sociedad, más allá de lo que nosotros pensamos. En una primera parte, y como un paréntesis, ¿cierto? Pablo está decidido a ir a Roma, como lo dice del versículo 20 hasta el 22, ¿sí? Pero se queda un tiempo en Éfeso. ¿Por qué se queda? Porque está completando lo que él denomina la ofrenda de amor, que él quería recoger para llevar a Jerusalén. Una muestra de que las iglesias que estaban en Asia también podían ayudar a la iglesia de Jerusalén. Tenían más recursos, ¿sí? Pero el narrador continúa o deja de alguna manera en paréntesis esta situación y comienza a describir un alboroto, algo que había ocurrido en Éfeso. Y cuando vemos este alboroto pensamos, estuvo en Corintio y también ocurrió algo parecido. Estuvo en Listra y fue apedreado. ¿Qué podría ser algo distinto en esta situación? Vemos que en Éfeso, como bien les decía, era una ciudad portuaria. Más de 300.000 habitantes se planteaba en algún momento, era un centro comercial. Este puerto se enriquecía con el comercio, pero además de eso, había ahí un monumento, había una construcción, un templo a Diana, que también los romanos la conocían como Artemisa, que era idolatrada, ¿sí? Como bien sabemos, en esa época había una serie de dioses y uno de ellos era Diana, a quienes los efesios le habían levantado una construcción, ¿cierto? Y obviamente quienes iban a esa construcción idolatraban a esta diosa y se llevaban algún tipo de recuerdo, algo que les diera a entender quién era esa figura, ¿cierto? Y se la llevaban a su lugar, a su casa, a su origen. Y eso hacía que hubiera una cierta retribución, un cierto negocio alrededor de esta idolatría. Diana traía multitudes de visitantes, habían fiestas y había una serie de cosas que giraban en torno a este paganismo, ¿sí? Y como bien sabemos, en distintas ciudades donde Pablo recorrió, también existían otros tipos de idolatrías. Y esta no iba a ser diferente. Cada una de ellas, de alguna manera, engañaba al hombre, ¿cierto? Creyendo en una divinidad que no era Dios. Como todos los que pasaban por ahí la veneraban, obviamente que la predicación de Pablo tuvo un efecto. Y más que Pablo, el Espíritu Santo obrando a través de Pablo, ¿sí? Dice el texto, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí está, de alguna manera, la causa de este alboroto. Demetrio y el grupo que él representaba estaba disgustado, de alguna manera, porque estaba siendo dañado económicamente en su negocio, un negocio que vivía de la idolatría, ¿cierto? Vivía de las imágenes que fabricaba, ¿sí? Y es más, no contento con dar a entender que el negocio estaba siendo afectado, incluye también, dice,
Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efesios, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella. ¿Qué es lo que estaba pasando? Demetrio estaba de alguna manera agrandando, estaba de alguna manera haciendo propaganda de algo que era, según él, un impacto tanto en su negocio como en la propia ciudad de Éfeso y en la adoración a Diana. No estaba muy lejos de lo que decía, pero este tipo de propaganda que hoy día a veces la vemos vía televisión y pensando que Demetrio no tenía ni televisión ni redes sociales, impactó en esa ciudad. Y logró su objetivo. Logró enardecer a un grupo de personas, aquellos que trabajaban, obviamente, que se sentían tocados, pero curiosamente también a aquellos que no tenían nada que ver, aquellos que simplemente se sentían tocados porque vivían en Éfeso, aquellos que escucharon una multitud y la siguieron, y enfurecidos caminan hacia el teatro, un lugar de reunión. Cuando oyeron estas cosas, dice el versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ya el problema no era las figuras ni el negocio, sino era Diana y por supuesto los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. ¿Por qué al teatro? Porque era un lugar de reunión. Y en esta alboroto, en esta ira, arrastraron a todo lo que encontraron en el camino. Arrastraron a algunos hermanos que trabajaban con Pablo, que es Gayo y Aristarco, arrastraron a judíos que estaban ahí también, y a todo lo que pasaba alrededor de ellos lo movieron hacia el teatro. ¿Qué es lo que vemos entonces? Es una situación donde hay una multitud que no tiene un pensamiento claro, que simplemente está enojado, que sigue a otros, y de hecho Lucas lo grafica muy bien. Dice, unos, en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Algunos sabían por qué se habían reunido y habían otros que derechamente no sabían por qué se habían reunido. Simplemente estaban ahí gritando y haciendo alboroto. Ante esta situación, lo que narra Lucas, curiosamente, es que de entre la multitud aparece uno de los judíos, Alejandro, dice. Entre los judíos se empujan a uno de ellos y este es Alejandro, para que de alguna manera defienda a los judíos. Nótese que quienes estaban normalmente en contra de idólatras, de ídolos, eran tanto cristianos como judíos. Los judíos también, dentro de su creencia, creían en un solo Dios y no en aquellas divinidades paganas. Por lo tanto, para efectos de esta turba, los judíos también eran enemigos. Y los judíos temían por su vida. No hallaron nada mejor que poner a Alejandro. Lo dijeron, ya, adelante, tú sácanos del problema. Y entonces Alejandro pidió silencio, levantó la mano, tratando de buscar defender a los judíos. ¿Y qué pasó? Nada. La turba no quería a un judío porque sabía que era más de lo mismo. Y lo hizo callar con gritos. Era tanto la ira y el énfasis en esta multitud que estuvo 2 horas gritando, según relata Lucas. 2 horas gritando. Creo que ni yo mismo me hubiera atrevido a enfrentar a ese grupo, ¿cierto? Ninguno de nosotros aquí, por más que tuviera dotes de oratoria o que pudiera defender lo que Pablo había hecho, se hubiera parado adelante. Pero Pablo lo quería hacer. El texto dice que Pablo quería enfrentar al pueblo, quería enfrentar a la multitud, pero Pablo no quería enfrentarla para podríamos decirlo, un conflicto. No, Pablo veía una manera de predicar. ¡Wow! ¿Y por qué no? Ese teatro, según lo que mencionan los historiadores,
tenía una capacidad para alrededor de 25.000 personas. ¡Wow! Entonces Pablo decía, tenemos una posible congregación de 25.000 personas. ¡Wow! Tenemos que hacerlo, ¿sí? Pablo siempre positivo y dando todo por la fe. Pero algo detuvo a Pablo. Y es por eso que no aparece en el relato. Y es una de las cosas que más me llamó la atención. No aparece Pablo. En todos los relatos siempre tenemos una visión cuando han ocurrido problemas donde Pablo, a pesar de estar latigado, apedreado, defiende la palabra, está ahí al frente, ¿cierto? Es castigado, muchas veces huyó en una canasta, en otras veces fue protegido, en otros fue apaleado y luego fue recogido virtualmente del suelo y llevado nuevamente. Pero aquí no está Pablo. ¿Y por qué no está Pablo? ¿Le dio miedo? No. Dice aquí, y queriendo Pablo salir al pueblo en el versículo 30, los discípulos no le dejaron. Los discípulos no le dejaron. Wow. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo está siendo protegido. ¿Protegido por los mismos hermanos? ¿Protegido por los hermanos? Digo, ¿por los amigos? No, es el Espíritu Santo el que está obrando en cada uno de ellos, ¿sí? Están actuando así como actuaríamos nosotros con algunos de nuestros hermanos. El llamado del Espíritu a protegernos unos con otros, ¿sí? Y luego, después de estas 2 horas de resistencia, ya el cansancio, me imagino, había hecho mella en estos alborotadores. Sale ¿qué es lo que dice aquí? Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, en el versículo 35, los llama a la calma. Les dice, ¿por qué hacéis tal alboroto? Los convence de que lo que está sucediendo no tiene ni pies ni cabeza. No hay nada por lo cual hacer alboroto. Es más, él no solamente tiene en mente ese alboroto, también tenía un miedo, ¿sí? Si bien los habitantes de esa ciudad, ¿cierto?, como todos los que eran conquistados por el Imperio Romano, tenían libertad de culto, libertad de creencia, podían creer en quien quisieran ellos, pero había una salvedad, no podían alterar el orden, no podían hacer algún grado de sedición en contra del imperio. Y por lo tanto estaban pasando, entre comillas, a ese nivel, a un grado de sedición, de alboroto, que podía perjudicar la tranquilidad de la provincia. Y ahí obviamente debería actuar el gobernador romano. Ante esta situación, el escribano los llama a la calma, los convence de que no es necesario hacer esto y si hubiera algún daño legal, habían otros caminos para seguir. Y curiosamente, todos se calman. Todos vuelven a nada, se dispersan y no quedó en nada el alboroto. Pablo no fue castigado. Ellos volvieron, pero algo cambió, ¿sí? Si bien no lo vemos directamente en el texto, nosotros sabemos que algo cambió. Y en la medida que hemos ido estudiando el libro de los Hechos, hemos ido observando cómo van cambiando las distintas personas, ¿cierto?, los creyentes, los hermanos, nos vamos a dar cuenta que algo cambió. ¿Qué es lo que cambió? La sociedad. La sociedad de Éfeso cambió. Muchas veces cuando escuchamos a nuestros hermanos dar un testimonio, ¿sí?, normalmente nos dicen, yo estuve orando, me comportaba de esta manera y cambié. Y aquí de alguna manera Demetrio está dando un testimonio, aunque no lo queramos ver así. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, cuando habla de Asia está hablando de la provincia que les mostré en el mapa, ¿sí?, en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión.
Está dando un testimonio, ha habido un cambio. Nosotros podríamos decir, bueno, pero es que han sido 3 años, ha sido mucho tiempo. Sí, es cierto, racionalmente ha sido mucho tiempo, pero el Espíritu de Dios ha obrado, ¿sí? Obró primero con Pablo cuando convirtió, por instrumento de Pablo, convirtió a muchos creyentes en Éfeso. Pero luego cada uno de ellos fue diseminando la palabra en la provincia. Y eso naturalmente generó un impacto. Aquellos que creían en Diana, que idolatraban a dioses, ya no creyeron en ella. Aquellos que venían por una respuesta, se fueron con otra respuesta. Y fue mermando el negocio. Fue mermando la venta asociada a la idolatría. Fue mermando las prácticas de brujería, según lo que leímos anteriormente. Fue mermando todo. Así como lo hemos visto en otros lugares, cuando ha ocurrido algo parecido, si se recuerdan de la mujer adivina, ¿cierto?, que servía a sus amos y les daba de alguna manera ganancias, el espíritu obró ahí, ¿cierto?, y sacó el espíritu demoníaco en esa adivina. ¿Y qué pasó con aquellos que lucraban o ganaban dinero? Se enojaron, ¿sí? Y en muchos lugares ha ocurrido lo mismo. Los ídolos, la idolatría, de alguna manera financia, se sirve de esto. Ya había el espíritu impactado en judíos y gentiles, impactó en aquellos que hacían magia, los que exorcizaban en nombre de Jesús. Y ahora golpearía el espíritu a los que vivían de la idolatría, ¿sí? ¿Es algo nuevo aquellos que menciona la Biblia que viven de la idolatría? ¿Aquellos que se benefician de creencias? Si recordamos, por ejemplo, en Marcos, cuando Jesucristo limpia el templo, ¿se acuerdan por qué lo hace? Porque están lucrando, venían una serie de lugares que les vendían una paloma, les vendían una serie de elementos para poder hacer sacrificios. Y de alguna manera comerciaban con la creencia, ¿sí? También Elimás el mago, es un judío, ¿cierto?, que asesoraba a uno de las autoridades, también lucraba de alguna manera con la idolatría, con las creencias, ¿cierto? Y por último, la muchacha divina en Hechos 16. Cada uno de ellos vivía de la idolatría. ¿Y actualmente sucede lo mismo? Existen personas que viven de la idolatría, ¿sí? Existen personas que viven de ese dinero, ¿sí? Y como dice Pablo, el enemigo, la raíz de todos los males, dice en 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Lamentablemente es así. Y ese dinero muchas veces se canaliza a través de la idolatría. Y tenemos un círculo. Uno alimenta a otro. Y ahí quien está obrando es el enemigo, derechamente. Destruyendo de alguna manera en lo que nosotros creemos, ¿sí? Llevando al hombre a desviarse de lo que es correcto. Pero Pablo podía haber enfrentado también a esta multitud. De hecho, Jesucristo les dijo, en Juan 16 les dijo, os expulsarán de las sinagogas. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. También les dijo Jesucristo, el mundo os aborrecerá. ¿Sí? Así les lo dijo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy el mundo nos sigue aborreciendo, lamentablemente. Y es algo con que tenemos que caminar y seguir. ¿Sí? Más ruego dijo el Señor en Juan 17:2. Juan 17:2 dijo, se lo tenía.
no, perdón, 17:20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Jesucristo le había advertido lo que iba a suceder. Jesucristo les había mencionado y nos ha mencionado a nosotros hasta el día de hoy lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Y qué entendemos de esto? ¿Qué pensamos de esto cuando pensamos en cuántos viven actualmente la idolatría? ¿Cuántos son perseguidos? Pero hay un punto tercero que vemos y que es, y lo que dice también Jesucristo, para que todos sean uno, dice, para que nos cortemos como uno. Y vemos en la defensa de Pablo, en el alboroto en Éfeso, que se comportaron como uno, que se unieron en torno a Pablo. Pablo ya no estaba solo, Pablo no fue apedreado. Pensemos que en condiciones similares una turba que no tenía cerebro, una turba que se dejó llevar, crucificó al Señor, movida por intereses, ¿sí? No analizó lo que iba a hacer, simplemente dijo, votó por Barrabás y crucificaron a Cristo. Y fue esa misma turba la que estaba, de alguna manera, en un tiempo posterior frente a Pablo. ¿Podría Pablo haberse defendido? Sí. ¿Podría Pablo haber muerto? También. Probablemente podría haber sido muerto. Pero el Espíritu Santo dijo, no, no es el momento todavía. Lo salvó, obró sobre él. La pregunta es, bueno, como conclusión de todo esto, aquellos que terminaron en el alboroto se fueron a casa. ¿Ustedes creen que se preguntaron por qué ocurrió esto? ¿Se preguntarían algunos de ellos que se volvieron a casa o al lugar de su trabajo, ¿realmente esto estaba en función de Diana o de Dios? No, simplemente se fueron, pensando de que el alboroto se había acabado y que ellos habían vencido, ¿sí? Que Diana iba a permanecer como un ídolo y Éfesos también. ¿Y qué dice la historia? Hoy día no encontramos a Éfeso. Con suerte creo que queda una columna de ese templo, ¿sí? El templo y la ciudad son historia. Muchas veces las personas que buscan arqueológicamente van a mirar esa estructura, pero no quedó nada, ¿sí? Es un lugar que es visitado por arqueólogos que viajan a giras a la Tierra Santa. Sin embargo, ¿qué pasó con el Evangelio? Permanece. Exactamente, ya ha crecido, ¿sí? Hubieron cartas inspiradas en ese momento que Pablo escribió, ¿sí? Y nos acordamos de Pablo, ¿o no? Sí. ¿Y nos acordamos de Demetrio? Para nada, para nada. Tal vez en ese momento, y es por eso que les decía, cuando nosotros leemos este texto, nos queda la idea de que hemos sido vencidos, que hemos perdido. Y de hecho el narrador no menciona nada hasta, si luego seguimos leyendo, Lucas menciona que Pablo se reúne con sus discípulos, ¿sí? Y de alguna manera los exhorta, ¿cierto? Los consuela. Pero los despide y los exhorta, dice. Pero no hay una mirada de, wow, hemos ganado, hemos logrado esto. Y es por eso que les digo que este texto es para nosotros, porque nosotros lo podemos ver en perspectiva, con la mirada de lo que conocemos, ¿sí? De los viajes de Pablo, con la perspectiva de lo que pasó con Pablo. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo no solamente impactó en los creyentes,
impactó en la sociedad, hizo un cambio. ¿Sí? Y en la actualidad, ¿también impactamos a la sociedad nosotros? ¿Sí? ¿También observamos los mismos efectos? La idolatría se alimenta, ¿cierto? Muchos viven de la idolatría, somos rechazados, pero también el evangelio impacta a la sociedad, ¿sí? Somos luz en esta sociedad. Y la invitación es a permanecer siendo luz, ¿sí? A pesar de todas las dificultades que podamos ver, a pesar de aquellas incongruencias que observemos, donde muchas veces la idolatría gana espacio, ¿cierto? Donde se alimenta o se nutre en forma de dinero, ¿cierto? Donde muchas cosas que son pecados, ¿cierto? Son alimentadas por dinero, derechamente. Y estamos en este mundo donde, como bien dijo Jesucristo, el mundo aborrecerá, perdón. Tendremos dificultades, ¿cierto? Mas Él ruega por nosotros, ¿sí? Nos dejó un Consolador, un Espíritu Santo que nos ayuda y nos pide que seamos unos en Cristo, unos para cuidarnos y ayudarnos, unos para edificarnos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Proclamamos la verdad de Dios y no mentiras religiosas. Eso es importante tenerlo claro. La verdad. Y la verdad está en su palabra. ¿Qué nos motiva? Nos motiva el amor, no la ira ni la cólera, en el enojo, ¿sí? Y apuntamos a la gloria de Dios, no a la alabanza de los hombres. Por eso la iglesia sigue marchando, por eso la iglesia sigue con vida, porque apunta a esos valores, ¿sí? Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Sí, el diablo trató de coartar el avance que el Espíritu Santo tenía en Éfeso, el avance que el instrumento Pablo junto a los discípulos habían tenido. ¿Lo logró? No, no lo logró. Pero tenemos que aprender de eso, ¿sí? El enemigo está en cualquier lugar y siempre va a poner dificultades. Nos va a coartar a nosotros en nuestro mismo ministerio, en nuestros tiempos. Va a coartar en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, para bloquear, para impedir que nosotros trabajemos en torno al Señor, a su palabra, ¿sí? Y la invitación es a estar atentos, ¿sí? A no buscar un enfrentamiento con una turba o un alboroto, que no necesariamente ahí es el lugar donde la palabra tiene efecto, sino en aquellos hermanos que nos escuchan, en aquellos que llegan o se acercan a la iglesia a escuchar palabras. Es ellos donde tenemos que poner el énfasis, ¿sí? Es ahí donde la palabra del Señor deja semilla y germina, ¿sí? Cuando existe un verdadero, hablemos de avivamiento, cuando existe un real motivo de unión en el cuerpo de Cristo, se logran resultados. Y eso es lo que también muestra el texto, que juntos podemos hacer mucho más cosas que en forma individual. Juntos en Cristo, en un espíritu. ¿Amén? Amén. Bien. Creo que me fui un poco rápido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Por favor. O complementos, pueden ser complementos, ¿sí? Esto último que nombraste es interesante en esta guerra espiritual, ¿no? Que Satanás no va a estar quieto, siempre va a tratar de destruir la obra de Dios. Y vemos ahí en el texto, en Hechos, al final que se hace una asamblea. Así es. Esa asamblea, si uno se fija, dice 38, que si Demetrio y los artistas que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay. Entonces, esto da a entender que la asamblea estaba fuera de la ley. Por eso la disuelve.
Exactamente. Entonces, ¿qué puede entender uno esto? Que cuando las fuerzas que van en contra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios quieren atacar la obra a través del pueblo de Dios, no van a respetar ni siquiera la ley. Y uno que está acostumbrado a vivir según la palabra de Dios, trata de vivir según, por decirlo de alguna manera, reglas sanas. Y se nos olvida que el enemigo no respeta nada. Y por eso tiene mucha más relevancia, sobre todo en tiempos en los que estamos viendo hoy día, que hay elecciones presidenciales, por ejemplo, que se pesca ya en 1 Timoteo 2, que dice que tenemos que dar con las autoridades para que nosotros, la iglesia, podamos vivir, predicar, disfrutar de las gracias del Señor, quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque el enemigo no respeta ninguna regla. Es interesante ese texto allá en Hechos 19, que nos muestra verdad tal cual pasó cuando acusaron a Jesucristo, que se hicieron un Sanedrín de noche. El Sanedrín estaba prohibido por la misma ley de los judíos, pero no le importó nada. Exactamente. En circunstancias similares, el enemigo se aprovecha, ¿cierto? Y muchas veces no cumple la ley. Y lo vemos en la iglesia perseguida, ¿sí? Lo vemos en la iglesia perseguida cómo se alimenta de una serie de subterfugios, algunas veces en forma legalizada, ¿cierto? Y persigue a los cristianos, ¿sí? Y eso también nos hace ver o nos hace mirar nuestro país. Nosotros no somos perseguidos. No existe una ley que atente contra nuestra creencia. Pero eso es gracias al Señor, ¿sí? Gracias al Señor que ha obrado en aquellas autoridades, ¿cierto? Para que se mantenga esto. Y nosotros tenemos que seguir orando, ¿cierto? Para que el Señor use como instrumento y permita o no permita algunas cosas que puedan perjudicarnos. Y si así ocurriere, si fuéramos perjudicados o si fuéramos perseguidos por nuestra creencia, ¿qué deberíamos hacer? Perseverar, seguir, ¿sí? Seguir en nuestra creencia, así como lo hizo Pablo. Él incluso sacrificando su vida. A veces lo vemos como lejano, lo leemos en la iglesia perseguida como algo lejano, como chuta, están siendo perseguidos, están exponiendo su vida, están siendo llevados desde su trabajo, están disolviendo sus familias y lo vemos como algo lejano, lamentablemente. Y no nos damos cuenta de que nosotros podemos vivir lo mismo, ¿cierto? Y como pasa con muchas de las cosas, y lo conversábamos ayer en uno de los ministerios en varones, ¿cierto? Muchas veces esperamos que nos pase algo para tomar una decisión. Muchas veces estamos ahí a la espera. Todavía no ocurre. Todavía tengo tiempo. Todavía puedo decidir cómo hacerlo. Pero la verdad no es así. La verdad es que tienes que tomar una decisión antes. Tienes que decidirte antes, no esperar que ocurra. Porque mañana podría ser muy tarde. ¿Sí? Amén. Bien. ¿Alguna otra, Cris? Yo estaba pensando que a propósito de cuando les tocaron el bolsillo a los plateros, que ahí es cuando se empieza a armar este alboroto, y en el versículo que dice que cuando llegaron al teatro que los demás no sabían por qué estaban ahí, pero estaban ahí metidos. Y uno ve, por ejemplo, cómo va actuando, lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, que muchas veces hay problemas, hay un grupito que empieza con problemas y después el resto lo sigue y no sabe cómo llegó ahí, pero están todos metidos ahí. Pero lo estaba tomando desde el lado que más de alguna vez, por este tema de poner el cuerpo en sacrificio vivo, de llevar el evangelio adelante, así como casi un mártir, enfrentar este tipo de órganos, enfrentar este tipo de grupos, bueno, aquí lo podemos ver de que no. No es el momento, no es el lugar, no es la forma. Y que aquí Pablo, siendo que es uno de los que siempre iba, como lo mencionaste tú, el Espíritu Santo lo aparta, porque dice, no, ahora no, y no solamente con los discípulos, sino que también desde Asia, o sea, desde
final era exponerse, y como lo hemos leído, lo hemos visto en el Evangelio, es literalmente darle perla a los cerdos. Y que el Señor nos ayude a poder tener esa sabiduría y templanza de poder saber hasta dónde llegar y cuándo callar. Cuándo callar para no entrar, porque a veces no nos vamos a enfrentar a una horda de 200 personas. A lo mejor nos vamos a enfrentar en la misma familia, o nos vamos a enfrentar con un grupo de amigos, y que precisamente no es una horda, pero que es un grupo en donde uno va a empezar a discutir o a tratar de validar un punto, y que en realidad no va a ser tomado ni en cuenta ni un poco, y que al final va a ser solamente para uno entristecerse, uno quedar enojado, y también dar la pena a los cerdos. Exactamente, ante un conflicto, bien dicho, ante un conflicto, muchas veces nuestra carnalidad, ¿cierto? El hombre antiguo dice, no, lucha, pelea, defiende tus principios, pero el Señor aquí nos menciona la prudencia, ¿sí? El Espíritu llama a la prudencia, y a veces el Espíritu nos habla no a nosotros mismos, sino a través de otros. A veces tenemos que escuchar a otros hermanos, ¿sí? En su consejo, en su experiencia, entendiendo de que hay momentos y momentos para predicar la palabra. Ayer hablábamos de cuando se abran las puertas, cuando veamos un espacio para predicar la palabra. Tal vez ese es el consejo más adecuado. No ir al choque ni a buscar una confrontación, que también se plantea en algunos círculos de la iglesia, ¿cierto? De hacer defensa del Evangelio. Pero hay otra mirada que habla de esperar una puerta así como Pablo lo decía, espero una puerta, una ventana donde se dé la opción de predicar el Evangelio, donde podamos percibir que hay un corazón dispuesto, un corazón abierto, porque muchas veces tendemos a abordar, como bien decía Cris, situaciones, ¿cierto? Incluso familiares, pero no nos damos cuenta que estamos ahí luchando contra un corazón endurecido, ¿sí? Donde durante muchos años ha creído de alguna manera o ha evadido, ¿cierto?, el Evangelio. Y si ese corazón está endurecido, no, es muy difícil poder abordarlo. Y es ahí donde, de alguna manera, la prudencia dice que debe haber un corazón abierto, blando al respecto. Muchas veces, y lamentablemente también lo conversábamos ayer, y en algunos de nuestros ministerios, es que ese corazón blando, ese corazón abierto, se da muchas veces en la última hora de vida, cuando estamos enfrentando una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, cuando estamos pasando por una crisis, cuando todo se nos derrumba, ¿cierto? El hombre abre su corazón, está dispuesto a escuchar un consejo. Es ahí cuando se abre la puerta, lamentablemente, y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de poder ser instrumentos del Espíritu, ¿sí? Pero lo ideal es que esa puerta no se abra en el último momento, sino que esa puerta se abra antes. Y oramos por eso, oramos porque nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, aquellos que conocemos, puedan escuchar la palabra del Señor. Pero no para el éxito de nosotros, ni menos por el esfuerzo de nosotros, sino para la gloria del Señor, la gloria del Espíritu Santo, ¿sí? Es eso lo que nos debe mover. Eso también no tenemos que perderlo de vista, que la obra no es de nosotros. Estamos aquí no por nosotros mismos, sino porque el Señor quiso que estuviéramos aquí. Así es, por eso mismo es que también estamos escuchando esta palabra y entendiendo lo que Él nos quiere decir, ¿sí? La invitación es a seguir escudriñando la palabra, seguir aprendiendo y preparándonos para esa apertura de puertas. Porque así como el Señor nos invita o nos hace estar pendientes de cuando se abre la puerta para predicar el Evangelio, también implica que tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que estar de alguna manera conociendo a Cristo en su palabra y conociendo lo que Él va a poner en nuestros corazones para poder predicar. Si no existe una cosa o no existe la otra, el Evangelio no avanza, ¿sí? Bien, gracias por las preguntas. ¿Alguna más?
¿Estamos ok? Invitamos entonces a los alumnos de las distintas escuelas. ¿Cómo les fue a los más pequeños? Bien, perfecto. ¿Y los jóvenes? Bien, perfecto. Oh, bien. ¿Y los más jóvenes? ¿Cómo estuvieron? Bien, excelente, bien. Qué bueno, hemos terminado la escuela dominical con un ánimo y gloria, ¿cierto? Oremos para que podamos aquilatar esta enseñanza, ¿cierto?, en nuestros corazones y también para que rinda frutos. Amado Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Te damos las gracias también por aquellos que intervinieron, por las preguntas que hicieron, porque nos demuestra, Señor, que tu enseñanza también hace eco en cada uno de sus corazones. Te pedimos, Señor, por todos los que escucharon esta palabra, Señor, aquellos que creen en ti, aquellos que no creen, para que esta palabra no se quede en el olvido, sino se guarde en tus corazones, en nuestros corazones, Señor, y nos dé sabiduría para entender lo que tú quieres de nosotros, para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Ahora, Señor, dejamos esto en tus manos. Te pedimos bendiga los alimentos del desayuno, Señor, y lo dejamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los invito